Hola chicos, Dios les bendiga. En este día vamos a arrancar nuestra cuarta lección de la escuela bíblica, así que esperamos que les guste, que puedan prestar mucha atención para poder hacer sus actividades. Vamos a aprender. Nuestra lección de hoy se llama Defiende tu posición. Y vamos a ver ahora por qué tiene este título nuestra lección. Vamos a hablar sobre la vida de Esteban, un personaje que nos habla la Biblia en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Ahí nos cuenta su historia y la Biblia nos dice que los discípulos trabajaban mucho y también servían a las viudas, hacían cosas por las personas y también predicaban la palabra de Dios. Entonces ellos necesitaban a alguien que los ayude y dijeron que necesitaban personas y que iban a escoger a personas de buen testimonio, que llenos de sabiduría y algo muy importante, lleno del Espíritu Santo. Esas cualidades eran las que ellos buscaban y entre esas 7 personas que eligieron estaba Esteban. Esteban estaba entre esos 7 varones que ellos eligieron para que ayuden. Quizás ustedes dirán, pero solo para servir las mesas, para que hagan trabajos, que tengan todas esas cualidades, pero sí. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacían eran no solamente de que servían, sino también debían ayudar a las personas, hablar con las personas, y sabemos que solo conociendo la palabra de Dios podemos ayudar y dar consejos. Entonces Esteban fue uno de los que fue escogido por los discípulos. ¿Qué hacían ellos? Dice que ellos entregaban el pan, ¿sí?, a las viudas, a los necesitados. Y algo muy asombroso que pasó en la vida de Esteban y a la vez muy triste, pero nos deja una enseñanza muy grande y es lo que Dios quiere que aprendamos en este día. Dice que él predicaba la palabra de Dios de una manera que nadie lo hacía. Esteban había leído la palabra de Dios, conocía las cosas de Dios y la gente lo escuchaba, y la gente que no conocía a Dios se enojaba mucho de escucharlo a Esteban y querían discutir con él, querían decirle que no tenían razón. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que él podía más, que él tenía mucha sabiduría y que los que escuchaban a él, dice que se tapaban los oídos, que no podían escuchar cómo Esteban hablaba, qué sabiduría que había en Esteban. Pero ¿saben qué? Esa sabiduría él la obtuvo leyendo la palabra de Dios y también orando a Dios, pidiéndole ayuda para que le dé entendimiento, ¿sí? Eso era Esteban. Esteban era un hombre lleno de sabiduría, lleno de Dios. Entonces dice que la gente que lo escuchó estaba tan enojada con él, no querían que predique la palabra de Dios, pero Esteban permaneció firme en lo que él creía, en lo que había leído en la palabra de Dios. Y esta gente mala dice que fueron y lo llevaron ante las autoridades y empezaron a mentir. Empezaron a decir que Esteban decía mentiras, que hablaba mal de Moisés, que hablaba mal de todo lo que decía en la palabra de Dios. Y causó todo un revuelo, como se dice en ese tiempo, porque decían, ¿es verdad, Esteban, que estás haciendo eso? Y Esteban dijo que no. Pero ¿cómo lo dijo? Empezó a hablar de la palabra de Dios y a decir, Moisés hizo esto, Dios quiere esto. Entonces la gente ya no podía acusarlo. Pero ¿qué pasó? Habían todavía esas personas que no le creían. Y como yo le dije antes, se tapaban el oído y no podían escuchar todo lo que decía Esteban, porque eran gente mala, eran gente que no conocían a Dios. Pero algo muy importante que nos enseña la palabra de Dios, Esteban permaneció firme en lo que él sabía y en lo que él creía. En un momento, mientras Esteban seguía hablando de las cosas de Dios, esta gente tomó una mala decisión y empezaron a apedrearlo a Esteban. Dice la palabra de Dios
que Esteban lamentablemente tuvo que pagar con su vida lo que él creía. En quién creía, él tuvo que pagar con su vida porque él nunca negó conocer a Dios. Él nunca dijo, ay no, si sigo predicando me va a pasar esto, mejor no. ¿Qué hizo Esteban? Él siguió predicando y mientras la gente, como ustedes pueden ver en este dibujito, mientras la gente lo apedreaba, él seguía orando. Y es algo extraordinario que hacía Esteban. Él seguía orando y dice la palabra de Dios que él vio los cielos abrirse y que vio a Jesús sentado al lado del Padre, al lado de Dios. Y fue una alegría inmensa ver para Esteban esto, ver que el cielo se abría y a pesar de la situación difícil que estaba pasando él nunca dijo, no, ya está listo, es mentira todo lo que dije. No, él seguía firme predicando la palabra de Dios. Y cuando él era apedreado por esas personas, cuando ya estaba a punto de terminar su vida en ese momento, él dijo algo muy importante que muchas veces nosotros no lo hacemos cuando alguien está haciendo un mal. Él dijo, Señor, no le tomes en cuenta lo que están haciendo. No tomes en cuenta el pecado que ellos están haciendo. Les voy a leer la palabra de Dios en Hechos, donde Esteban expresa estas palabras y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Miren lo impresionante que era Esteban, que Esteban estaba tan preparado y tan lleno de Dios, que tenía puesta su armadura, tenía su escudo de la fe, él tenía la armadura de Dios puesta y no le importaba nada de lo que podía suceder a su alrededor. Con esto, ¿qué queremos enseñarle? Que a pesar de las cosas que nos puedan decir nuestros amigos en la escuela, en nuestro barrio, o quizás algunos familiares que nos digan, sí, pero Jesús es mentira, ¿cómo te vas a portar bien si nadie te está mirando? No, que podamos nosotros decir, no, Dios me está mirando. Por eso esta lección se llama Defiende tu posición. ¿Por qué? Porque así como Esteban estuvo firme, diciendo, no, yo soy cristiano y yo no voy a negar las cosas de Dios, así Dios quiere con nosotros. No vamos quizás a pasar lo que pasó Esteban, pero sí quizás se burlen de nosotros, no quieran juntarse con nosotros, pero ustedes tienen que entender algo muy importante, que Dios es real y que Dios nos va a sacar de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Así como Esteban, que podamos permanecer firmes en lo que creemos y sigamos hablando a otros sobre el amor de Dios y sobre la salvación que Dios tiene para nuestra vida. Así que chicos, espero que ustedes puedan leer en la palabra de Dios en Hechos capítulo 6 y capítulo 7, nos cuenta la historia de Esteban. Defiende tu posición, que podamos armarnos con esta armadura que Dios tiene y no tengamos vergüenza de hablar de Jesús y de portarnos bien. Que Dios le bendiga.